Muy buenas tardes a todos desde Toledo, desde la sinagoga de Samuel Leví o Vulgo del Tránsito, desde la sede del Museo Sefardí. Soy Carmen Álvarez Nogales, soy la directora de este museo, responsable de un equipo técnico-administrativo en el cual dedicamos todo nuestro esfuerzo en difundir la cultura hispano-judía y sefardí a nivel nacional e internacional. Por ese motivo hemos creado los encuentros y esta tarde tenemos un encuentro muy especial con Grecia, uno de mis países favoritos personalmente. Y saludamos a Salónica, saludamos a Nikos Tsanis, que es nuestro invitado de hoy. Es un honor, Nico, como estudioso, como músico y como apasionado del rescate, de la pervivencia, de la memoria, del legado de estas comunidades sefardíes de Salónica a través de la música, al que estás dedicando tu trabajo, tu tiempo y tus esfuerzos, recibirte en un nuevo encuentro virtual en el museo. Encuentro que está dedicado a la música toda la semana. Nuestras redes sociales se han inundado de poesía, de música, de alma, gracias a amigos y a colaboradores del museo desde hace tiempo, como los músicos del dúo Meta, como Judith Cohen, entre otros. Es de agradecer especialmente que hayan dedicado unos minutos, unas horas de su tiempo, de su trabajo, en editarnos unos vídeos maravillosos, en poder difundirlos y en poder compartir con ellos su música, porque de música va este museo en gran parte. Aquí, en esta sala donde yo me encuentro ahora mismo, se han celebrado multitud de conciertos, de todo tipo, de distintos géneros musicales. Y evidentemente, uno de los géneros que más han sonado en estas paredes de esta vieja sinagoga del siglo XIV son los sonidos sefardíes. El mundo sefardí es un mundo muy complejo porque se distribuye geográficamente e históricamente a partir de 1492 de forma oficial por todo el Mediterráneo y por otros países del norte de África, y ya posteriormente, en época más contemporánea, por distintos países de la geografía mundial. El mundo sefardí está vivo, en definitiva, en muchas comunidades, pero la charla de hoy lo que rescata es una parte muy importante de nuestro museo, que es ese mundo sefardí del Mediterráneo. Esa diáspora que se produce hacia el Levante. Por eso me encanta el nombre de la conferencia, Sonidos del Levante. El Levante es el oriente del Mediterráneo. El Levante es la herencia cultural del mundo judío, hispano-judío, lo que se conoce como sefarad, a partir de ese momento, y el desarrollo histórico, humano, vivo, recogido en novelas, en documentales, en películas, en un gran legado audiovisual, cultural, de esta comunidad judía sefardí que pasa por una serie de vicisitudes en Salónica inigualables de película, de guión de película, pero a la vez pues, vive momentos también muy duros a raíz de la SOA y los acontecimientos de la Guerra Mundial que sobrevino a toda Europa. Pero la comunidad sefardí hoy en día ha sabido readaptarse a los tiempos, pervive, y pervive también haciendo actividades culturales y ofreciéndonos su legado a toda la sociedad. Y hoy tenemos la suerte, público español, nacional, toledanos, público de cualquier parte de España o de cualquier parte del mundo, de poder conocer este legado a través de la música, que es lo que nos va a ofrecer Nikos Tsanis, que es nuestro ponente. Nikos Tsanis Ginerup va a responder a nuestras preguntas, va a hacer una charla lo más divulgativa y dinámica posible porque va a poner fragmentos de vídeos, testimonios de primera mano de estas comunidades sefardíes tan importantes para nosotros, como bien insisto, y va a hacer un repaso en definitiva por toda la vida cultural de la comunidad sefardí, de lo que es Salónica concretamente, pero de toda la zona del antiguo Imperio Otomano, que por supuesto es el epicentro cultural del mundo sefardí en el Levante oriental. Con Sonidos del Levante, como músico integrante de este grupo, aunque es arquitecto de profesión, ha dedicado toda su vida a Nikos Tsanis, su vida a la música, formándose en Estambul con renombrados maestros de la música clásica otomana y dedicando gran parte de su energía vital a la música de los Balcanes y de Asia Menor. Es todo un recorrido por toda esa geografía mediterránea. Él vive en Salónica desde hace mucho tiempo, desde el año 1993, yo tenía solo 12 años, o sea que hace mucho tiempo de eso. Ha enfocado su trayectoria musical hacia otros diversos proyectos y ha difundido los mismos, la música y las comunidades sefardíes a nivel nacional e internacional. Destacamos también especialmente en nuestra charla que tuvimos con Jan, nuestro amigo Nico, que viene para quedarse en Toledo, la ayuda y colaboración de un enlace español, que es Juan José Corrales, que también está presente por detrás, pero en esta charla, gracias al cual hemos descubierto toda una presencia del legado cultural hispano-judío y en general español
en Grecia. Y es muy importante que a través de la música, todos son proyectos vinculados a la música, porque es un género que también se estudia, se requiere un trabajo de campo y del cual, sin más, Nico, que estoy hablando mucho hoy, te voy a ceder la palabra. Vamos a disfrutar muchísimo de este nuevo encuentro. Para todos aquellos que nos seguís por primera vez, estamos desde el propio museo retransmitiendo ahora mismo en directo porque queremos hacer un guiño en esta etapa tan difícil del COVID para todos, a todos los públicos, y que os acerquéis de verdad a este museo y que lo viváis y lo sintáis como nosotros. Estamos ahora en directo, como decía, pero estará el vídeo editado posteriormente en nuestro canal YouTube, a través del cual nos estáis siguiendo. Podéis escribir, podéis comentar cualquier pregunta, sugerencia, duda, comentario, vivencia que tengáis que hacernos esta tarde, y nosotras, desde el museo, o bien yo misma o mi compañera Sandra, nos encargaremos de, en la parte posterior de coloquio que tengamos, de intercambiar esas experiencias y poder responder a vuestras dudas y a vuestras inquietudes. Y sin más, Nico, te voy a ceder la palabra, no sin antes recordar que no hemos acabado aquí los encuentros virtuales del museo, este ciclo de conferencias que hemos puesto en marcha con mucho esfuerzo, la verdad. Seguirán en el mes de julio por las mañanas y dedicaremos otros temas como la propia simbología de la sinagoga del tránsito, de la sinagoga de Samuel Leví, donde nos encontramos, o un aspecto muy interesante que hace mucho que nos rescatamos en el museo, la presencia judía en Girona, la comunidad judía de Girona con el Museo de Historia de los Judíos. Nos lo va a acercar su propia directora, Silvia Planas, también muy amiga del museo. Sin más, Nico, queremos darte la bienvenida por primera vez virtualmente al museo, pero seguro, espero y confío en que sea presencial dentro de muy poco, y si no, nos encontraremos en Salónica, que para mí será un placer. Y nada, desearte, agradecerte especialmente que estés aquí y que disfrutemos de esta tarde contigo dedicada a la comunidad sefardí, a Salónica y a la música. Muchísimas gracias, Nico, y adelante. Yo tengo que agradeceros para esa invitación, porque es sin ninguna duda un muy gran honor para mí de participar en un acto como eso. También quiero agradecer a mi amigo Juanjo Corrales por su ayuda y la conexión que hizo con vosotros. ¿Estamos liados? Sí, estáis ya. Ah, ok, vale. Sí, es una historia muy especial. Fue una historia muy especial por mí de encontrar un mundo tan grande y completo con tantas dimensiones aquí, que era en puro español. Como no tengo mucho tiempo, voy a empezar inmediatamente a presentar lo que he preparado. Aquí. Quisiera decir una cosa, que el título de esa conferencia puede llamarse Las músicas de la comunidad sefardí de Salónica, pero en realidad se trata de una red bastante amplia y grande aquí en la región, donde sin embargo su capital fue la ciudad de Salónica, la madre de Israel, como se llamaba antes. Voy a empezar hablando con muy pocas palabras sobre lo que pasó después de la expulsión. Eso es un tema muy grande per se, de saber y también demostrar cómo estaba la escena música en la península ibérica inmediatamente antes de la expulsión. Pero con los datos que por lo menos yo tengo personalmente y conozco, tengo la impresión que lo más correcto era decir que la música que llevaban los judíos cuando se fueron de España no era eso que llamamos hoy la música medieval o de Renacimiento, porque todavía no creo que estaba tan dominante
en esa región inmediatamente después de la Reconquista. Y también tomando en cuenta las tradiciones de los marruecos de hoy, y aunque eso de algunas de España, como el catojondo, por ejemplo, que son músicas modales, creo que atrevo a decir que lo más probable es que esas poblaciones llegaron a una música modal que no era tan ajena, como decían los judíos, extranjera, de esa que encontraron cuando llegaron a las ciudades del Imperio Otomano. Quiero decir que yo creo que cuando llegaron a Salónica, Estambul, Izmir, Rodas, en esos sitios, ya encontraron una música que era bastante parecida a eso que dejaron atrás. Aquí vemos un documento muy especial que se trata de las sinagogas, las Keilas de Salónica, donde podemos ver los datos de sus fundaciones, y además podemos ver que la primera se construyó en el 1376, tanto temprano, y también se conservaban como memoria también los sitios de donde llegaron. Había Keilas de Aragón, de Castilla, de Mallorca, pero aquí tenemos dos imágenes. Esa de arriba es la más antigua fotografía de Salónica, creo que es del 1860, y creo que no es muy distinta de eso que vieron esa gente cuando llegaron a Salónica. Esa de abajo es una fotografía de la gente en el inicio del siglo pasado, que tengo la impresión que llevan la ropa que parece que llevaban casi más o menos la misma para muchos años, pero también un poquito la impresión de esa comunidad, cómo era su apariencia, más o menos. Una cosa que es impresionante naturalmente, que se sabe, pero me dio muchísima impresión que no se puede encontrarse, no se conoce, es el idioma. Voy a presentar aquí un parte de un himno religioso donde sabemos naturalmente que el ladino, que se llamaba el idioma español de la región, es lo más conservado. Y vamos a ver la técnica de la voz. El que está cantando, Meldando se llamaba Joseph Sadicario, y es una grabación de los años 50. Es de los últimos rabinos de Salónica, y quería subrayar aquí que los rabinos aquí y también las otras ciudades andaban a las escuelas donde aprendían cómo cantar. Y había eso que se llama los mecames, que es decir, las escalas, que eran parte de la música multinacional otomana. Y ya vamos a escuchar de verdad cómo se conservó ese idioma 500 años después, que es, sin embargo, puro español. Pero vamos a ver el estilo de esa música, cómo era. ¿Quién vivirá y quién morirá? ¿Quién morirá malogrado? ¿Y quién castigado con Yesurim? ¿Quién ahogado en las aguas? ¿Y quién quemado en el fuego? ¿Quién con espada? ¿Y quién con muerte subitánea? ¿Quién el hambre y quién en la sed? ¿Quién con tembló y quién con maguefa? ¿Quién será ahogado? Aquí vimos un poquito cómo era el estilo de cantar, que una cosa muy importante es de comparar las cosas para saber
qué está pasando, porque el estilo que ese señor estaba cantando era casi lo mismo a eso de las otras comunidades. Lo que hacía la diferencia eran más que todo los idiomas, no la música con el estilo, porque era una cultura que era común para todas las comunidades, es que se llama la cultura otomana. Un otro testigo que tengo aquí del idioma, no de músicas, dura solo pocos segundos, es también de un sitio donde yo crecí, esa es la isla de Rodas, y vemos un documentario de algunos judíos que la visitan, Rodeslis de Rodas, y vamos a ver cómo se hablaba esa gente. Es un sitio que también no ha cambiado mucho en esa época, en contraste de Salónica, que se destrozó casi completamente, queda muy poco de los edificios antiguos. Arrivamos alla giunteria e arrivamos justamente delante del magazine de mi padre. Mi padre, nosotros morábamos aquí atrás, teníamos nuestra casa. Mi padre cada mañana venía a las 4 de la mañana para elaborar y preparar todo lo que debía hacer como mayum, susán. Había la cuadra larga que hacía también al mismo tiempo. Y al lado había un cierto dafano que era coiffeur que cortaba los cabellos. Aquí más allá era una locanda. Sí, era una locanda, porque aquí también se comía. El comercio era aquí, aquí. Esto era el centro. Del Mandrake no había nada, nada. ¿Entiendes? Aquí había 5 o 6 sastres, taller, Dios, porque compraban el tejido y se iban a dejar. Aquí nos dimos cuenta también la influencia de la pronunciación un poquito portuguesa de Asturias, porque era distinto de eso de Tesalónica. Ahora, una cosa que está completamente documentada es que había músicos muy importantes dentro de la cultura, la civilización musical del corte otomano. El más famoso es Isaac Feresco Romano, que vivió en el siglo XVII, que era el profesor de música del Selim el tercero, que era, digamos, se conoce como el mejor sultano, que era mejor con las minoridades, más tolerante, y además era un miembro del sector de los mevlevis, de los dervish, que tocaba un instrumento que se llama tambur. Aquí tenemos un instrumento de esa época y voy a poner una composición de Feresco Romano tocada en un instrumento hecho en del mismo tiempo. Así más o menos era la forma de esa música, que tiene muchas escalas. De lo que sé, por ejemplo, en la tradición flamenca hay la menor, el mayor, hay también el kurdí en otra escala. Ahí en la música otomana había unas 150 escalas, que eran combinaciones de tonos, de intervalos, que era muy, muy, muy diverso de eso que se llama la música europea. Voy a presentar un ejemplo de la música otomana en español. El que canta es un señor de Estambul, que como ven en el texto es muy interesante. Se trata de una mujer que quiere tomar la licencia por su madre para ir a Venecia para encontrar su novio y vivir con él. Aquí se van a ver cómo es la técnica de la voz,
que es muy, muy complicada y donde los tonos también tienen que deslizarse, no son fijos como en la música europea, los intervalos también muy distintos. Voy a poner algunos segundos. Aquí vemos cuánto complicada es la melodía y también el ritmo. El ritmo necesita algunos minutos para repetirse. En esa ciudad de Salónica, naturalmente, había situaciones políticas graves, como el movimiento de los jóvenes turcos del 1908, que era un movimiento contra el sultán que al inicio se quería establecer un tipo de democracia, pero al final lo que pasó es que ese movimiento se convirtió más o menos a un movimiento nacionalista turco y se disolvió. Aquí tenemos una marcha militar judeo-española. La música, sin embargo, está tomada por la fuente de la influencia de ese periodo, que naturalmente el Occidente, eso quiere decir Francia sobre todo, Italia, Alemania. Yo puedo, como no tengo una grabación, voy a cantar el inicio para que tengan una impresión como se oía. Dice: mancebos de los Casales y muchos de Salónica, nos hicimos voluntarios, muy fuimos a las Gerlik, y a la libertad se va a hacer, y a nuestra sangre se va a verter por el amor de la Turquía. Y desfortunadamente hay que decir que tuvo lugar aquí un movimiento, el primer movimiento de la clase obrera socialista, se hizo aquí por Abraham Benaroya, que también nos indica que habían canciones revolucionarias españolas, pero aunque sé que había, no he encontrado algo, pero seguramente habría. Vamos ahora a echar una mirada a un personaje muy importante de esa época, que es el cantor Isaac Algazi. Algazi era originario de Izmir, en Turquía. Sacaba un periódico que se llama La Voz del Oriente en Izmir. Era rabino, era presidente de la comunidad y también cantor. Cantaba en español y en el turco. Después de la guerra entre Grecia y Turquía, se fue para Francia, donde no fue de nada estimado por su voz, porque la cultura que llevaba no se podía entenderse por los judíos de Francia y Nazim.
finalmente se fue a Uruguay, Montevideo, donde se murió completamente olvidado, aunque había sacado bastante de discos que hace poco no se puede encontrarse. Aquí tenemos la grabación de uno de esos discos donde tenemos una romanza. Romanza es un tipo de poesía con una terminología muy típica europea medieval, donde tenemos un muchacho que va a la guerra, cuando vuelve su enamorada, su novia no lo puede reconocer, él dice que vi a su novio que estaba muriendo y finalmente se casan, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un parte donde la chica le pregunta si ha visto a alguien que aparecía, como dice aquí, a un pino des como el fener, que está buscando a su novio. Aquí podemos ver también la técnica muy elaborada de Al-Ghazi, que está aquí acompañado por un utista. Aquí tenemos la fotografía de Benaroya y a la izquierda tenemos el periódico que está aquí, La Solidaridad Obrera de Salonique. Una cosa naturalmente que pasaba en esa época era la interacción. Los judíos eran una comunidad que tenían relación hasta con los mexicanos, los argentinos, a través de los teatros que venían aquí. Había naturalmente hasta tangos judío-españoles que se pueden encontrar. Y voy a poner un ejemplo de ese tipo de combinaciones. Tenemos un Charleston cantada por Bienvenida Aguado, una señora nacida en 1930, donde está cantando en español, pero cuando empieza a hablar de cosas más, digamos, ocultas y secretas, que no se pueden decir abiertamente, cambia el idioma al francés. Se trata de la canción esa, que lo que pasó en Turquía durante la Segunda Guerra Mundial, donde había un puesto de tazas solo a las minoridades, y ellos que no lo podían pagar, los habían llevado a campos de concentración. Vamos a escucharla. Mamá, hazme la cama. Ay, estoy muy cansada. Yo detrás va a cantar. Esto es el baile. Esta es la saben más hermosa. Esto es el baile. Sí, sí. Esto es el baile, la pena le vale de bailar Charleston. Ropas que no eran chic, con calzones carichi, mademoiselles van y vienen chic. Esto es el baile, la pena le vale de bailar Charleston. Cada día penando, al viernes esperando, para poder bailar Charleston. Mamá, hacerte la cama, estamos cansada de bailar Charleston. Mamá, mercame calzado,
los que me instruyeron de bailar charleston. Aiguillonné du budget pour bien le balancer. On a trouvé un madame bien sensé. C'est lui qui commande, c'est toi qui marchande, c'est nous qui devons payer. Why for me, on nous a laissé amis. Si vous n'avez pas payé, on vous envoie à Calais. C'est là-bas que vous balayez. C'est lui qui demande, c'est toi qui te fouille, c'est nous qui sommes restés tapis. Why for me, on nous a laissé amis. Esto fue cuando quitaron en En Turquía, Turquía, metieron un dacio a las minorités solo, no a los musulmanes, solo a las minorités. Ahora, los que se fueron allá como un conto, El que no pudo pagar. el que no pudo pagar los metieron como en un conto de concentración. Se llama el lugar Ashkelon. Y que Compraron esta cantiga. Y era de mi hermano Efraín cuando vino de Axcalé. Mi hermano estuvo Formalmente pasaron de cosas muy malas. Lo que estamos viendo ahora es la más famosa cantatriz del siglo pasado en Grecia, la Rosa Eskenazi. Era de Salónica y tenía seguramente la voz con las más posibilidades de todo ese periodo. Aquí la vemos con un ud a su izquierda y a su derecha con Lambros de Estambul que tocaba la lira. Voy a poner un ejemplo que muestra de nuevo la técnica de la voz cuando tiene que ser. Por ejemplo, vamos a ver que casi no hay vibrato. Está cantando en griego aquí y aquí es la traducción. Hay una razón que puse esa canción en griego, porque lo que pasa es eso. Esa técnica había también en español. Y cada vez que lo ponía en español me decía, esa música es andaluz. Y le decía, sí, es relacionada a la música andaluza, porque eso se ve, pero no es acaso de los judíos, es que ese mundo estaba mucho más conectado desde esa época que lo que creemos a veces. Aquí tenemos la Rosa Eskenazi con dos otros músicos. Antes de la Segunda Guerra Mundial había una ola de inmigración a los Estados Unidos de griegos, turcos y judíos. Recordamos también a Al-Ghazi, que también se fue, porque había muchas guerras. Era un periodo muy problemático para los Balcanes. Los músicos de esas tres comunidades se reunían en los Estados Unidos, se llamaban entre ellos los turcanos, porque tenían una base, digamos, otomana y se reunían para divertirse. Vemos aquí una reclama de Victoria Hazan, una cantatriz muy grande que también desafortunadamente murió recientemente, completamente olvidada, que había sacado de discos. Y vemos aquí en la primera página que hay canciones en turco, en griego, y aquí tenemos la mayoría que son en español. Voy a poner ahora como ejemplo
una improvisación en la misma escala que oímos con Eskenazi para comparar cómo es la misma música, pero aquí es en español. El texto está escrito aquí. Ese modo de cantar se llama gazel en turco, amanece en turco, que es una semi-improvisación de la voz en una escala, pero hay que mostrar que el cantante conoce la escala, conoce también las reglas de la escala, que aquí es Ushak. Aquí también en los Estados Unidos vemos a la derecha a Isaac Sené, que era un autista que cantaba, que era muy popular, que se reunía también con griegos, sobre todo y turcos. Una otra personalidad importante es Jacques Mayesh de Izmir, que también se fue a los Estados Unidos, que aquí está cantando una melodía de la música, digamos, un poquito lumpen griega, donde el texto está casi una traducción del original, con estilo más o menos de los años 30-40. En el año 1995 me encontré con un señor nacido en 1930 en Thessaloniki que se llamaba, vive todavía, David Saltiel, que era una persona de la clase obradera, y además con un burro, estaba vendiendo de zapatos en los años 50. Que conocía un montón de canciones por memoria que no estaban registradas. Yo trabajo con una orquesta en esta época y lo que hicimos más o menos es que lo tomamos y trabajando, haciendo pruebas durante un año, finalmente hicimos una producción con CD donde él mismo estaba cantando. Para también dar una impresión cómo era el idioma, voy a presentar una pequeña fraseología que hace aquí, donde también se nota otra cosa, que había dialectos de judío-español. Por ejemplo, en Salónica el F se pronunciaba, por ejemplo, es fablar. En Izmir era hablar. Vamos a escucharlo. Estudió 6-7 años con Casanín que habían aquí en Salónica y empezó diversas cosas. En un tiempo ahora, antes 2-3 años, vino un sinergio de España y tomaron cuantas cantigas. Y me tomaron a mí a la televisión. Cantí La Torre Blanca, Idipulé y otras cantigas les canté para la televisión de España. Hablando con uno de esa gente del sinergio, veo que aquel tiene buena voz, no sé qué. Y me dice esta hora,
La voz tuya es más importante que la voz suya. Porque este tiene metido la voz suya en lo que me da. La trucha ansina la cosa, que la alturea ansina me da. Y este me da da mezz'ucci. Sí. Amigo, penso yo, que la voz mía no es para esta. De ese CD que hicimos con Davico vamos a escuchar parte de una canción muy triste. Había en esa época muchas fábricas aquí. Una de ellas era la Regie Vardar, una tabaquería, donde las mujeres llevaban un vestido blue para trabajar. Creo que se puede entender el texto, ¿no? Sí, blue es azul, eso. ¿No? Sí, es azul. Sí. Ok, lo voy a poner. Vamos, puedes explicar que era una sociedad trabajadora, pobre, o sea, que no eran todos... Sí, es la mayoría de la gente aquí era súper pobre, sí. Y eso se ve a través de esa canción. Lo triste que esa tradición es que se acaba después de la Segunda Guerra Mundial. David Saltiel, Davico, como lo llamamos nosotros, se salvó porque se escondió en un techo de una casa en pueblo fuera de la ciudad y se quedó ahí en ese techo, creo, 2 años, 1 o 2 años, sí. Ahora voy a poner un ejemplo de lo que estamos haciendo nosotros hoy, donde estamos trabajando con esa tradición, pagando mucha atención al estilo, a la técnica, y fuera del modo que estamos tocando los instrumentos. Vamos a escuchar eso. Eso es un himno de la sinagoga que se trata de las 10 leyes que bajo el Dios que dio a Moisés. Es razón de alabar al Dios grande y poderoso. Con temuridad de corazón de alegría y en este día santo y temeroso.
¿Qué pasa ahora? Estás, vuelve a tu, vuelve abajo, creo que está. Vuelve a... vuelve a... Muchas gracias, Nico, por esta presentación. Creo que ahora querías tocarnos unos temas en directo, ¿verdad? Sí, pero ¿nos veis? Sí, os vemos perfectamente. Okay. Cuando queráis, adelante. Vamos a presentar una cosa un poquito más alegre. Voy a tocar con mi hijo Antonio una canción judo-española que se trata del Purim. Ajá, venga, adelante. Las palabras. Sí, no, o bueno, ¿no vas a tocar otra canción? Sí, ok, bien. Sí, Vamos a tocar otra canción que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial y ya verán qué dicen las palabras. Tampoco. Estate allí hablando. Okay. Un año de amor.
Bueno, enhorabuena muchas gracias por este rato musical. Gracias también a tu hijo, qué voz tan bonita tiene. Y bueno, pues muchas gracias, Nico, por esta presentación didáctica, divulgativa. No sé si quieres decir algo más, añadir algo más, o has terminado ya con lo que querías contarnos un poco de manera divulgativa y entretenida. Creo que seguro que mucha gente ha descubierto. Sobre todo se ve cómo el uso de la existencia del judío español refleja en las canciones un poco la historia del pueblo judío, en este caso concreto de la comunidad de Salónica, como todas estas dificultades que han vivido en la historia y también en el siglo XX quedan reflejadas en las canciones. No sé si quieres añadir alguna otra cosa o si quieres paso a leerte alguna duda que nos han escrito en el chat. No, la única cosa que quiero decir que creo que es increíble de ver la cantidad de esa cultura que había aquí, con muchas dimensiones que tenía. Eso es. Vale, no sé si hay algunas preguntas. Sí, mira, tenemos por ejemplo una pregunta de Felipe Vidales, que ya nos ofreció otra conferencia, amigo del museo y historiador. Él le parecía curioso cómo en este tema que habéis proyectado del dice que entre estas mujeres que hablan se escucha la influencia italiana al hablar. ¿No hay en la música también influencia de sefardíes, portugueses e italo-aragoneses? A lo que contestaba también en el chat, se ha establecido un pequeño debate con y reconocida experta internacionalmente Judith Cohen, la etnomusicóloga. Ella dice que no había una música, que hay mucho mito, mucha romantización, y que no sabemos con exactitud lo que cantaban y cómo cantaban los judíos de Iberia antes de la expulsión. Que por cierto, Judith también apuntaba que había reconocido entre los temas que habéis un poco puesto a una de las grabaciones que ella hizo en 1991, que estaba archivada en la Biblioteca Nacional de Israel. O sea, aprovechamos también para saludar a Judith, que bueno, ya nos ha dado varios talleres, conciertos en el museo, la fundadora del grupo Gerinello, y ha sido siempre un placer contar con ella. Tenemos un vídeo de YouTube precisamente hoy subido que nos envió la propia Judith cantando, interpretando un tema de Salónica también. Y bueno, pues un saludo desde aquí. Entonces, bueno, retomando, que no me quiero enrollar más de lo debido, esta influencia que se nota italiana y portuguesa, ¿qué nos podéis contar de ella? Sí. El aspecto de las influencias son temas que son cada uno muy, muy grande. Por ejemplo, si vamos a
a echar una mirada a la influencia lingüística, cuando se decía aquí hay que hacer, se decía cale hacer, cale de lo que es catalán, por ejemplo. Mis padres, se decía aquí la mi gente, eso es italiano. Y eso se ve también en las canciones. Las canciones que más, digamos, empujen delante como un modelo de la música aquí son esas de la escuela italiana, pero presentaba como si fueran una continuación de la tradición medieval. Una cosa que no es cierta, porque lo que pasaba aquí, como en todos lados, había modas, olas. Y había un periodo aquí en la región que era muy de moda la música italiana para todas las comunidades, también para los griegos. Y se pueden encontrar muchos anécdotas que son muy extremos. Por ejemplo, hay una canción un poquito nacionalista aquí en Grecia de Macedonia que parece que es la melodía que se hizo para una escuela judía aquí de Tesalónica. Y también hay dos melodías griegas de los años 30 donde es muy probable que son melodías judías que cambiaron los textos. Ajá. De acuerdo. Sí, Sí. pero es una cosa que es bastante complicada. Yo hice un esfuerzo de concentrarme, digamos, a lo más, al núcleo que es más tradicional de la música, que es la música religiosa que cambia mucho más difícilmente. Y las canciones rituales, como eso de Purim también, que me imagino que es muy vieja. También eso que sobrevivió de la música, de la tradición otomana que escuchamos también, más que otras que eran más, que duraron mucho más menos. Por ejemplo, había los tangos. Los tangos llegaron aquí, me imagino, a los años 30 y fueron populares hasta los años, estoy hablando de la poca gente que quedó aquí, 60. Después llegó la música pop, por ejemplo. Me imagino que si no se fueran, ¿cómo se llama? Pasado lo que pasó en la guerra, habría mucho más tipos de música en español, pero que esa cosa no pasó finalmente. Y también una cosa también que tengo miedo es que no he visto, puede ser que existe una investigación así científica y seria sobre los dialectos. Cuando digo un dialecto no estoy hablando solo de las palabras, también es la pronunciación, también la melodía del idioma, ¿no? Porque cada idioma tiene sus melodías para exprimir, por ejemplo, una pregunta y otra cosa. Más que todo, veo que lo que sacó más el interés fue el punto de vista literario de los textos, más que la pronunciación y las influencias lingüísticas también. Muy bien, pues muchas gracias, Nico, por esta respuesta. Nada, despedimos aquí ya la conexión. Te trasladamos de nuevo los saludos que está recibiendo desde, por ejemplo, desde Israel, acaban de escribir, también desde Grecia. No sé si, agradecer también, pues nada, este rato musical, agradecer a Juanjo Corrales, que está por ahí detrás, que no ha querido intervenir, pero no sé si quiere intervenir como enlace. Saludos a todos. Juanjo, agradecer también pues toda su labor. Juanjo, además, que es el director del Festival de Teatro de Títeres de Bilbao, que aunque vive ahora en Salónica, sigue teniendo pues contacto cultural
en España. Y bueno, pues ojalá podamos veros tocando con el grupo en un futuro, cuando todo se tranquilice un poco en España, podamos cruzar el Mediterráneo y teneros por aquí o en el museo. Será un placer. Tenemos mucho material a presentar en caso que os interesa. Será fantástico y bueno, pues siempre a nosotros agradecidos de aprender un poco más, de escuchar nuevos sonidos, de recibir a músicos como vosotros o a artistas también como Judith, que la tenemos por ahí, que ojalá también con toda su recopilación de trabajo nos pueda dar otra charla en un futuro, que seguro que sí, porque todo nos aporta. No sé si Carmen quiere decir algo ya. Y si sí, no, Sandra, muchas gracias por darme finalmente la palabra. Nada, concluir. El agradecimiento es especial y sincero hacia Nico, hacia Juanjo, hacia Judith, hacia Felipe. O sea, realmente el trabajo de recopilación de campo y los años de esfuerzos, de estudios, de vivencias y de recopilar y divulgar toda este amalgama cultural a través de la música que implica otra serie de facetas de la antropología, pues para nosotros es muy importante desde el museo. No lo podemos reducir a una actividad concreta, a un concierto concreto. Nos gustaría, hacemos siempre difusión, divulgación de todo vuestro trabajo, de los congresos a los que asistís. Judith, especialmente, que nos estás escuchando, lo sabes. Con Gerineldo, que empezaste desde el principio a difundir la música de tradición sefardí, porque efectivamente hay muchas músicas sefardíes, porque tendríamos que estudiar el fenómeno en su contexto. Y en definitiva, Nico también, todos los estudiosos, todos los investigadores y apasionados, porque esto, desde luego, esta rama científica de la música a través de la antropología es un lujo de 4 personas apasionadas, 4 es un ejemplo simbólico, pero de una minoría de especialistas que está esforzándose y poniendo su vida, su empeño y su trabajo en rescatar ese legado que es tan importante para entender la cultura sefardí, en este caso, ¿no? Y el mundo sefardí. Judith puede darme a mí personalmente 1000 lecciones a este respecto. Me encantará, Nico, también, que el año que viene, si todo va bien, si tenemos un año bueno, podamos reunirnos aquí en el museo, debatir y disfrutar en torno a la música en un coloquio, mesa redonda, hablaremos de ello. Esta etapa nos ha servido a nosotros para coger fuerzas y para analizar qué tenemos que hacer y esperamos que sea así, deseamos que sea así. Nosotras también desde el museo intentaremos viajar, no solo por placer, que también, sino también por motivos de estudio, porque en los museos también hay que estudiar y formarse. Entonces nos motivaremos para poder encontrarnos en alguna orilla del Mediterráneo, sin duda, por lo menos durante alguna jornada. Y de todas maneras, lo importante era explicar que la comunidad judío-española, aquí en Salónica, hasta los años 40, cuando fueron deportados todos a Auschwitz y a diferentes campos de concentración, de los que de los 50.000 no regresaron más de 1.000 y poco, era una comunidad en todos sus aspectos, viva, populosa, popular, conviviendo con el resto de las comunidades que quedaron después de la liberación de esta ciudad, que Tesalónica se anexiona a Grecia en el 1912, con la caída del Imperio Otomano y digamos, después de las guerras balcánicas. Y bueno, pues es importante entender que aparte de la historia de esta comunidad que salió de España en el siglo XV, siglo XVI, se ha mantenido viva y ha sido, digamos, una de las bases fundamentales de la ciudad de Salónica, con todos los cambios culturales que a lo largo de los años, a lo largo de las modas, de las corrientes, de las interferencias que han pasado en esta ciudad como nudo de contacto y de paso de muchas culturas,
pues bueno, se fue un poco enriqueciendo con todas estas cosas. Es un poco lo que hemos intentado contar, pero realmente hay muchísimos más detalles que se pueden ir contando y que creo que pueden presentar y descubrir o redescubrir, digamos, un aspecto de la sociedad viva de la comunidad judeo-española en esta parte del Mediterráneo, que todavía aquí en Salónica sigue siendo viva, o sea que no es que haya desaparecido. No, por un momento no. Vale, esto un poco como complemento de lo que hemos dicho por conectarnos y bueno, pues hasta la próxima. Hasta la próxima, sin duda. Ha sido un placer muy, muy grande, muy especial y un abrazo fuerte a Salónica. Un beso. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós a todos.